Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar pendientes de nuestra señal desde muy temprano, informándose sobre el acontecer nacional e internacional. Agradezco a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos, esperamos que el fin de semana lo hayan disfrutado al máximo y por supuesto también desde ya les deseo lo mejor. Coloque a Dios en el centro de sus actividades para que todos sus proyectos y los objetivos que usted se plantee para la presente semana sean cumplidos. Bueno, este día acá en el programa vamos a abordar un tema que ha venido generando la semana pasada una serie de inquietudes, especialmente en la diáspora, con relación al tema de si tienen o no las facilidades para ejercer el voto. La Asamblea Legislativa, recordemos, aprobó con una ventaja de 75 votos la iniciativa que busca de alguna manera darles ese derecho de voto desde el exterior para elegir diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano a partir de los comicios del 2021. El voto de los salvadoreños residentes en el extranjero deberá ser enviado en sobre por la vía postal, la misma modalidad con la que se ha realizado la votación en las dos últimas elecciones presidenciales. Esto no ha sido tan bien considerado por algunos sectores precisamente de la diáspora, que consideran que no cuentan con toda esa facilidad y ese mecanismo que verdaderamente les permite una amplia participación de todos nuestros salvadoreños, de todos nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero para poder ejercer ese derecho al voto. Para hablar del tema me acompaña acá en nuestros estudios el presidente de la Comisión de Reformas Electorales y diputado del Partido de Arena, el doctor René Portillo Cuadra, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, René. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Un saludo a todo el grupo Megavisión que hace posible esta transmisión y desde luego a usted que nos ve y nos escucha desde su casa. Un saludo fraterno a mi colega Juan José Martel. Así es, en efecto, quiero saludar a nuestro buen amigo Juan José Martel, miembro de la Comisión Política y diputado del Partido de Cambio Democrático. Gracias, Juan José, por venir. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Es un gusto estar esta mañana contigo y junto con René para que podamos conversar sobre un tema tan importante no solo para la vida nacional, sino para nuestros hermanos en el exterior. Por supuesto, creo que es importante de alguna manera introducir al debate de manera muy pública esta mañana de día lunes, lo que en su momento se ha venido de alguna manera cuestionando, Juan José y también René, sobre todo porque tras la aprobación de esta reforma, por otro lado, hay unos sectores que denuncian exclusión de su propuesta. Por ejemplo, el gobierno presentó una propuesta y argumenta que ha habido una exclusión de esa propuesta y a la vez un incumplimiento al tema de lo que había sentenciado la sala. A ver, explíquenos, les invito a que hagamos una conversación muy interesante con ustedes dos esta mañana. Tienen la palabra, vamos a ver, René. Bueno, te comento que cuando nosotros iniciamos esta legislatura y yo tomé la presidencia de la Comisión de Reformas Electorales, anunciamos aquí en tu programa, lo recuerdo, una agenda de 10 puntos, en los cuales los partidos políticos nos habíamos puesto de acuerdo mínimamente. Dentro de esos 10 puntos estaba justamente el voto en el exterior, ampliar ese derecho de manera progresiva para nuestros hermanos, para nuestros compatriotas. Hace 6 meses nosotros iniciamos el estudio formal de 3 proyectos que fueron presentados, uno de ellos por un diputado suplente del Partido de Concertación Nacional. También se presentaron varias propuestas de este punto respecto de unas anotaciones que había hecho FUSADES, un cuadernillo de análisis jurídico que había hecho sobre el tema. Después se incorporó la propuesta de ISD y hace 6 días se incorporó la propuesta del gobierno. Realmente los partidos políticos sobre este tema no hicimos ninguna propuesta.
sino que esperamos que el Tribunal Supremo Electoral, que el registro de personas naturales se pusieran de acuerdo para que nosotros legisláramos en el sentido que la máxima autoridad, que es el tribunal, pudiera realmente operativizar estas elecciones. Quiero decirte que el proyecto que el presidente, el órgano ejecutivo presentó hace 6 días, es una buena propuesta. Es una propuesta muy consistente, tiene algunas cosas que como todo proyecto de ley pueden ser corregidos y superados, pero en términos generales es una propuesta muy buena. El problema que tiene la propuesta es que la presentó hace 6 días. Fíjate que el 3 de septiembre del año pasado, nosotros le giramos como comisión al presidente de la República, por medio del señor secretario privado, una nota donde le pedíamos que se pronunciara sobre el voto en el exterior y sobre el presupuesto para financiar la ley. Sobre el primer punto no nos dijo nada. Sobre el segundo punto nos respondió el 19 de septiembre que eso era competencia del señor ministro de Hacienda. Entonces nosotros empezamos el estudio sin la opinión. Ahora, en las últimas 6 reuniones de la Comisión de Reformas Electorales, pues eso es público porque la prensa le da cobertura a las comisiones, se agendó el tema, discutimos el tema y acordamos de que en la reunión del martes pasado, es decir, de la semana pasada, iba a ser la última reunión para legislar y para ello invitamos a Cancillería, al Registro de Personas Naturales y al Pleno del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál fue, digamos, el consenso que se sacó de esa reunión? Primero, el señor presidente del Registro de Personas Naturales dijo que era mejor hacer una sola ley de voto en el exterior y que él estaba de acuerdo con la propuesta que había presentado los partidos políticos y el tribunal, con excepción de 2 cosas. Una era la no exigencia de la partida de nacimiento, porque ya fue presentada cuando sacaste el DUI y tenía toda la razón el presidente del registro, y además que se incorporara otro elemento más que también fueron incorporados en la versión final que se aprobó el jueves. Dijo el Pleno del Tribunal Supremo Electoral que ellos no están preparados para voto desde el exterior en consejos municipales, porque esto implicaría no solamente más dinero, sino una logística para la que no están preparados y que se hiciera de manera progresiva. Y así fue como se legisló sobre el tema del voto en el exterior para diputados y parlacen como parte de una deuda que el país tenía por décadas con nuestros hermanos y que ahora va a ser posible. Me vas a hacer una pregunta y me adelanto brevemente a respondértela. Nosotros creemos que la propuesta del gobierno debe de aprobarse. Debe de aprobarse con la debida antelación, con la debida discusión. No hay tiempo, entonces ¿me quiere decir? Obviamente que ya no, porque no es porque los partidos no querramos, sino porque el Tribunal Supremo Electoral en pleno dice, que es la máxima autoridad, dice lo siguiente, y saca esta nota en donde plantea, miren, nosotros estamos sobre la base de que el voto electrónico no lo podemos implementar, pero el Tribunal Supremo Electoral sugiere el voto postal. ¿Cómo vamos nosotros a legislar en contra de lo que diga el tribunal si al final ellos administran los procesos electorales? Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo sí creo que la propuesta del gobierno es buena, pero no podemos implementarla a 13 meses de las elecciones. Yo creo que ellos cometieron una imprecisión. En septiembre que nosotros legislamos esto, todavía estábamos en un tiempo prudencial para poderlo aprobar y discutir. Y no hubo pronunciamiento. Y no hubo pronunciamiento. No quiero echarle la culpa al gobierno tampoco, porque ellos tienen una cantidad de problemas en el país y no se trata de echar culpas, más bien se trata de buscar respuestas. Lo que sí me queda claro a mí es que el voto postal se diferencia fundamentalmente del voto electrónico, porque el voto postal o el voto por correo garantiza las características del voto: libre, secreto, directo, igualitario. En el voto electrónico hay ciertos problemas complejos, como por ejemplo la duda razonable de los actores políticos de que ese voto sea efectivamente del ciudadano. Y esto no te lo digo yo porque yo creo, no, esto es lo que los estudios internacionales en materia electoral plantean. Vamos a escuchar a Juan José también para que nos dé sus impresiones a manera de introducirlas y poder de alguna manera ir analizando el desglose de cada una de ellas. Juan José, nuevamente, bienvenido. Gracias, sí. ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo creo que... Gracias, Neto. Yo creo que en un país en que más de 3 millones de salvadoreños están fuera de él,
tener un sistema de votación en el exterior que trate de incluirlos a todos es fundamental para la democracia. De acuerdo. Especialmente cuando ellos son el sostén de la vida económica de este país. Son más de 5,000 millones de dólares los que ellos envían cada año en remesas. En ese sentido, la lucha para que ellos voten ha sido larga, ha sido difícil y no ha estado llena de obstáculos. Incluso en el pasado costó hasta que se reconociera que existía una diáspora. Lo que se decía es, no, es que el salvadoreño es patechucho, le gusta andar de arriba para abajo. Poco a poco se fue reconociendo el problema, poco a poco se fueron reconociendo las causas estructurales que lo generan, pero la lucha por que voten en el exterior ha sido todavía más difícil. Costó. Cuando se logró que por primera vez votaran en el 2014, se probó el sistema postal y este sistema se volvió a aprobar en el 2019 para las elecciones presidenciales. Es decir, se limita la votación de nuestros compatriotas hasta ese momento únicamente para las elecciones presidenciales. Que por cierto fueron, ¿cuántos votos los que salieron? Fueron 3.800. Casi 4,000. 3.800. 3.800. ¿Qué es lo que sucede? Recuerdo. Menos de 4,000 salvadoreños logran votar de 3 millones que podrían ser un universo. 3 millones. Ese podría ser el universo. Sí. Puede ser que hayan más, puede ser que hayan menos. Porque nadie tiene ni siquiera una contabilidad. Un dato concreto, ¿no? Pero sí tenemos ¿Pero y el padrón? pero sí tenemos más de 1/4 de salvadoreños empadronados con DUI en el exterior. Ese es un buen punto. Es decir, en ese sentido, Neto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un sistema que cuesta millones y un sistema para que solo voten 4,000 salvadoreños. Si cuesta 8 millones, que es lo que andan hablando, para que voten 4,000 salvadoreños, significa que cada voto va a costar $2,000. $2,000. Esto es demasiado caro para un sistema de votación que se vuelve ineficiente. Había una sentencia de la sala desde hace varios años. Esta sentencia de la sala decía que se debe de buscar un mecanismo de votación eficiente que incluya a los salvadoreños y se dio como plazo máximo hasta el 2021 para que eso se implementara de manera completa. Presidente, diputados y consejos municipales. Y se dijo 2021 fecha tope. Se ha tenido todo este tiempo. Y el Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué no se ha preparado para modificar un sistema que ellos mismos se dan cuenta que es caro y que es obsoleto? Ahí están pidiendo 8 millones. ¿Para qué? Para que voten 4,000 salvadoreños. El sistema postal es obsoleto, es caro y es ineficiente. Desde el año pasado se presentó una propuesta de voto electrónico que la presentó ISD con los hermanos cercanos, que son salvadoreños representativos de distintos países del mundo. La avalé yo, la avalaron otros diputados y no sabemos qué pasó. Pero había propuesta desde el año pasado, desde hace varios meses, sobre la posibilidad de voto electrónico, que como bien dice René, no son, las propuestas no son perfectas y siempre hay que revisarlas. Claro. Se puede decir que esa propuesta tenía algunos problemas, pero estaba ya la idea del voto electrónico. ¿Qué es lo que pasa? Que el Tribunal Supremo Electoral nunca se interesó en modificar un sistema. ¿Y quiénes integran? O desde el anterior y de los dos. ¿Y quiénes integran el Tribunal Supremo Electoral? Se integra fundamentalmente a partir de propuestas de partidos políticos. Sí. Es decir, ahí tenemos a mi juicio una doble problemática. Una problemática de un sistema que es caro, ineficiente, que excluye inmensas cantidades de salvadoreños en el exterior y que por otra parte se puede volver inconstitucional. Yo no soy abogado, a lo mejor estoy equivocado. Al no cumplir lo pero que sentenció hay la sala. parámetros de la sala que se han definido, y así como se ha discutido mucho los parámetros en la Entiendo, necesidad sí. de la ley de reconciliación,
también creo que en este caso hay parámetros y hay plazos que la sala definió que definitivamente no se han cumplido. Yo creo que estos son procesos y como bien dice René, hay cosas que son progresivas. Nosotros no esperábamos, yo no esperaba que de un día para otro se iba a crear un sistema, pero tenemos una ley que se aprobó hace como 7, 8 años. Tenemos ya 2 elecciones presidenciales en que se ha aplicado un sistema ineficiente que no sirve. Creo que era tiempo suficiente. Además, pero este tiempo con la que menciona René de que se presentó muy a distiempo, ¿compartes tú que el término fue muy a distiempo de la propuesta de gobierno? El gobierno sí, pero las organizaciones sociales habían presentado hace meses. Además de eso, en materia informática, y más que el gobierno dijo que tenía los recursos, es posible implementar en lo que quedaba un sistema. Ningún sistema es perfecto. El postal pero tú no lo, es el la postal vigilancia de la no ciudadanía. Sí, yo incluso quiero decir, respeto las opiniones de los demás y sé que hubo una aplastante mayoría, estoy consciente que soy minoría aplastada en este caso, pero yo sí me abstuve de votar porque considero que esto no está llenando las expectativas. Pero era posible hacer otras cosas. Vamos a ver, ¿quieren la palabra ambos para poder llevar a cabo un buen diálogo esta mañana lo que pasa, sobre este tema? Veamos, lo que pasa es que al no haber votado Juan José, le negó con su voto la posibilidad a la diáspora que pudiera votar de manera postal. Y los otros 3 colegas que no votaron, pues yo no sé si la afirmación será esa, pero yo sí me siento orgulloso de haber votado y haberle legado al país y a los hermanos en el exterior que puedan votar por correspondencia. Yo quiero aludir a la sentencia que hace relación Juan José muy bien. Esta es la sentencia de la Sala de lo Constitucional 156-2012. En el fallo, en el párrafo 3, dice: dicho mandato, o sea, el mandato de legislar para el voto en el exterior, dicho mandato podrá cumplirse de forma progresiva, según lo disponga la ley. Deberá asegurarse el ejercicio del derecho al sufragio e implementarse en tiempo y en territorios en el exterior de acuerdo a las capacidades organizativas y financieras de las instituciones implicadas en los procesos electorales. Veamos lo que dice el estudio del IFE de México, que este es el estudio más completo sobre voto en el exterior. Dice que los países que han implementado voto en el exterior, ya sea electrónico o postal, en el caso de Paraguay, ellos lo empezaron a discutir y lo aprobaron en el 2010 y fue implementado hasta el 2013, 3 años después. En Perú fue iniciada la discusión en 1979 y hasta en el 83 se impulsó. Imagínate, por ejemplo, en Brasil se empezó a discutir en 1965 y se legisló hasta el 1989. Y te puedo seguir dando este listado y este cuadro que aparece en el estudio, donde claramente se plantea la progresividad, pero sobre todo el compás de espera para que las instituciones puedan funcionar. Te voy a hacer alusión a 2 cosas que yo corregiría del proyecto del gobierno. Y aquí le contesto un poco a Juan José la preocupación, porque todo lo que Juan José dijo es cierto. Todito. Estoy totalmente de acuerdo con él. No, estoy totalmente de acuerdo con él. Los 4.500, los 5.500 dólares en remesa, les han negado el derecho, las instituciones no han funcionado. Totalmente de acuerdo. Entonces hagamos que funcione el sistema. ¿Y cómo lo vas a hacer? Solo quiero darte 2 datos. Por ejemplo, el problema del voto en el exterior es que el voto no es electrónico y es por correspondencia, o el cuello de botella se encuentra en el empadronamiento y reempadronamiento y en la forma de obtener el DUI. Que responda Juan José, claro, porque no sé. O sea, yo me inclino porque el cuello de botella no está en el mecanismo de elección. Primera afirmación. Segunda afirmación. ¿Y sabes vos que la propuesta que presentó el gobierno hace 6 días dice exactamente lo mismo que aprobamos el jueves
en cuanto al proceso de empadronamiento, reempadronamiento, plazos, forma de obtener el DUI y dirección en el exterior. ¿Certifique Juan José? No, si aquí no hay mayor certificación que la propuesta del gobierno, que es esta, aquí la tengo yo. Claro, Esta sí, es la yo propuesta tengo- del yo tengo gobierno. una copia y la leí, Entonces, sí. cuando tú comparas lo que nosotros aprobamos contra la propuesta del gobierno, ¿sabes qué es lo único que cambia? Que un mecanismo es el voto postal y el otro mecanismo es el voto electrónico. Sí, son dos cosas Pero diferentes. no es la eficiencia o eficacia basada en el tema electrónico. Brevemente te digo la otra cosa que yo cambiaría del proyecto del gobierno. No hay forma de cómo verificar que el ciudadano votó, porque no va a haber padrón colocado, porque no va a haber firma de padrón después de que votás, porque no va a haber tinta indeleble después de que votés, porque no va a haber un documento que compruebe cuáles son las personas y la cantidad que votaron, sino que todo es electrónico. Y el conteo lo van a hacer en las embajadas sin la presencia de los partidos políticos. Entonces, claro que esta situación en cualquier país del mundo medianamente democrático genera una discusión. Y es legítima la discusión. Entonces, yo lo que creo es que este proyecto del gobierno, si se hubiese presentado por lo menos en septiembre, lo hubiésemos aprobado en octubre, tuviéramos el financiamiento adecuado Ok, para hacerlo. Puntualmente, se percibe en la diáspora y algunos sectores la inconformidad de cómo la Asamblea Legislativa o quienes dieron su voto de alguna manera les están negando ese derecho No, ¿y por de, qué, de votar. ¿y por qué afirmas que lo estamos negando? No, recojo un poco, Si es- no. recojo un poco Yo lo que te lo- decía de los yo diferentes te lo sectores, digo la a ti. inconformidad, ¿no? Es todo lo contrario. Hasta antes del día jueves, nuestros hermanos en la diáspora amanecieron sin poder votar para Ok. elegir Parlacen y asamblea. Y el viernes amanecieron teniendo el derecho y la posibilidad de votar por los funcionarios. ¿A dónde está la negativa? ¿Sabes a dónde es que hay que afinar el lápiz? Y eso no le toca a la asamblea, sino que al gobierno, es en facilitar los trámites. Y te voy a poner dos ejemplos rapidito. El gobierno quiere contribuir a que más gente vote en el exterior, que le baje el precio al DUI en el exterior. El gobierno quiere colaborar para que más gente se empadrone, que mande más gente del registro de personas naturales a empadronar a las ciudades de Estados Unidos. Eso es lo que hay que hacer. Juan José, a ver, te veo callado. Ha venido callado hoy día lunes, ¿no? Sí. Es que es lunes, Juan José. Es que es lunes, está empezando la Digo, por semana. el hecho de que hay unos elementos claves que yo Claro. escuché dentro de lo que es el debate, de alguna manera no ser tan, digamos, evidente como lo Claro. está planteando René esta mañana. Hay ¿no? un- Y no hay estoy un- diciendo que es malo Sí. lo que está diciendo. Hay un viejo adagio de la política tradicional, ¿Sí? que es que las cosas se hacen tan mal hechas para que casi no funcionen. Y cuando uno señala los problemas y se opone, entonces se está oponiendo a la transformación. Es un viejo adagio de la política tradicional que cada vez ha dejado de funcionar porque se demuestra que es posible hacer las cosas mejor y que uno no puede avalar situaciones en las cuales de antemano está casi señalado el fracaso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay sistema perfecto. Todos los sistemas pueden ser vulnerables. En el caso de El Salvador, ¿qué es lo que ha vuelto un poco más, digamos, no perfecto, pero menos viciado el sistema? Tres cosas. Primero, la vigilancia de todos los partidos políticos sin exclusión a través de la Junta de Vigilancia. En segundo lugar, el movimiento social, que ha creado incluso instancias especializadas en materia electoral que vigilan el proceso. Y en tercer lugar, la observación internacional, especialmente la de la OEA, la de la ONU y otras instituciones que están pendientes de que el proceso funcione. Eso es lo que hace viable cualquier sistema. Los sistemas son vulnerables si no tienen vigilancia, cualquier sistema. Claro. En este sentido, nosotros estamos trabajando en el país de manera ya acelerada, y yo soy parte de la Comisión de Economía, en digitalizar la economía de este país. Ya hablamos de comercio electrónico, es decir, comercio que se va a hacer sin que medie un papel. Necesitamos aprobar una ley de firma electrónica. Necesitamos aprobar facturación electrónica, ley de protección de datos, etcétera, porque si no, no nos vamos a integrar a la modernidad y no vamos a lograr desarrollo.
Hoy en el mundo se mueven miles de millones de dólares en capitales por la vía electrónica. El dinero no descansa. Y cuando estamos hablando de modernizar la economía, estamos hablando que los intereses de don Roberto, de don Ricardo, se van a mover por el mundo sin que medie un papel. Es decir, los sistemas son seguros en la medida en que tienen vigilancia. Por otra parte, yo creo que cuando se tiene voluntad, las cosas se pueden hacer. Ya tenemos un padrón de salvadoreños en el exterior de más de 250,000 de salvadoreños. ¿Y por qué hay que hacer otro? Eso es como que aquí, después de sacar el DUI, nos obligaran a reempadronarnos. Aquí la gente cambia de domicilio. Mucha gente, el DUI que tiene ya no corresponde al lugar, igual que en Estados Unidos. Para eso puede haber un mecanismo de actualización. Pero en el padrón deben de estar los salvadoreños. No necesitan volver a reempadronarse. Ese es el primer error. Y si lo ha hecho el gobierno, es un error. Y si no lo tomó en cuenta la comisión o no lo propuso el Tribunal Supremo Electoral, ya hay padrón. Y no se le pueden exigir a los salvadoreños en el exterior requisitos que no se le están exigiendo a los salvadoreños aquí. Se debe de equiparar lo más posible todas las posibilidades. Eso no se analizó, nunca se tomó en cuenta. Por lo tanto, hay que iniciar, como bien dice René, por el proceso de volver a reempadronar a los salvadoreños. Hay digamos, justificación para comprender la molestia que hay de los sectores afuera, entonces? Yo creo que sí. Te hago en el mismo sentido, sí, como te lo planteaba René, porque afuera hay una inconformidad no solo del gobierno, porque el gobierno sostiene que no fue tomada en cuenta. Ya explicaba René, no sé qué piensas, yo creo que tú avalas también, claro, que fue muy a destiempo. Es que yo creo que en estos casos el gobierno es bueno que presente propuestas, pero en estos casos la iniciativa es del órgano electoral pertinente. Ahí los que se durmieron son el Tribunal Supremo Electoral. Ellos son los que tienen la mayor responsabilidad. Los partidos políticos son los que se durmieron porque son los que están representados en el tribunal. Efectivamente. Tú lo has dicho, no lo tienen meses de que están viniendo organizaciones de salvadoreños del exterior. En el tribunal los reciben, pero al parecer nunca los escucharon. Al parecer nunca fueron escuchados. A mí lo que me preocupa es lo que puede haber de fondo en esto. Si se revisa la ley, si se revisa la sentencia, tal como la leyó René, habla de que es progresivo, de que va poco a poco, pero puso una fecha, que es el 2021. Ahí está la fecha. En esa fecha, vaya despacio, pero me termina la tarea en esta fecha. ¿Es así, René? Exactamente. Depende de la interpretación. No, así es, todo puede ser, así es todo. Eso es lo que me encanta del derecho. Por eso, todo depende de la interpretación. Juan José tiene razón. Solo quiero aclararte un tema. No es que se vaya a elaborar un nuevo padrón. Se va a trabajar con el padrón que viene trabajando por décadas el tribunal. Segundo punto. Solo termino la idea. Tiene razón, pero Juan José no votó por eso. O sea, solo termino la idea. Okay. Corea del Sur es la quinta potencia de tecnología en el mundo. Y en Corea del Sur se sigue contando los votos de manera manual porque existe desconfianza de los actores políticos en el mecanismo. Tercer punto. El tema del reempadronamiento fue hace 8 meses ratificado por la Sala de lo Constitucional, que es constitucional, porque el reempadronamiento no es un obstáculo, es un requisito para el ejercicio de un derecho, dice textualmente la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, no podemos quitar el reempadronamiento cuando ese es el mecanismo que garantiza que vas a votar en el exterior, dice la Sala de lo Constitucional. El otro punto que me parece importante, ¿por qué no van ahí el tema de los consejos municipales? Porque alrededor del tema de los consejos municipales y su elección hay aspectos de orden legal que hay que ponerse de acuerdo, que requerirían de una discusión más profunda, como por ejemplo el hecho de que una persona haya nacido en un lugar, no tribute, no tenga bienes, ya no tiene familia, sin embargo va a entrar a decidir sobre la vida de un municipio en el cual él ni siquiera paga impuestos. Ese tipo de aspectos, quiero decirlo, por el tema de legislación comparada, sabe usted, mi estimado amigo, que en América Latina no hay ni un tan solo país que tenga voto en el exterior para decidir consejos municipales. ¿Por qué? Porque esta reflexión se hace.
Y el otro punto que quiero plantear es, no es cierto que el Tribunal Supremo Electoral se haya dormido en este tema. Si quien financia los proyectos de ley y las leyes es el órgano ejecutivo. Y aquí te quiero decir una cosa, nosotros le giramos una carta al señor ministro de Hacienda y él dijo que no había el dinero suficiente para financiar lo que el tribunal plantea. Sin embargo, el gobierno dijo que sí estaba dispuesto a financiarlo. Y mira cómo es la situación, por eso es que creo que esto hay que comunicarlo y hay que comunicarlo bien. El día y la hora en que nosotros estábamos en la Comisión de Reformas con el ministro de Hacienda, al momento que el ministro de Hacienda estaba diciendo que no había dinero suficiente para financiarlo, a esa hora estaba presentando el gobierno el proyecto de ellos. O sea, pareciera ser que no se comunicaron. Mientras uno decía que sí había dinero, los otros decían, no, mire, no hay dinero suficiente para financiarlo. Entonces yo creo que hay que financiar adecuadamente el proceso electoral, pero sobre todo garantizar que más personas voten en el exterior. Ese debe ser el esfuerzo. Juan José, te doy la palabra cuando regrese. Voy a la pausa. ¿Gobierno evaluará si veta o sanciona o en este caso observa esta reforma sobre la votación del voto al exterior, ¿cierto? Lo cierto es que, y perdona, voy a recalcar un poco en esto, entiendo de que hay un mutuo acuerdo acá de lo que se está hablando, de lo que estamos, pero tú no votaste por ello, Juan José. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué razón hay entonces para pensar allá afuera? Y no lo estoy diciendo, sino que eso es lo que percibo, porque hay mucha gente que se está pronunciando desde el día viernes, que el día jueves que pasó la votación, sobre la inconformidad o la negación de darles a ellos el derecho verdaderamente de que votaran para las próximas elecciones del 21, ¿no? Voy a la pausa para que me expliques un poco eso. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Voy a conversar sobre temas de país, especialmente estos que tienen que ver con el tema de nepotismo, el tema del voto en el exterior, con Milena Mayorga y Leonardo Bonilla. Ellos estarán hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda a través de Facebook. También estamos en vivo transmitiendo a través de Ernesto López Radio TV. Así es que desde ya no se lo pierda el programa a las 6 de la tarde. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Y gracias a los amigos que están muy activos a través de las redes sociales. Escríbanos, nos interesa comunicarnos y tener esa interacción con ustedes y poder trasladarles sus comentarios, sus preguntas a nuestros invitados. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Bueno, vámonos entonces ahora hasta los importantes sectores que nos dan una muestra de cómo está el tráfico por las principales calles y avenidas de nuestra ciudad capital, gracias a Sistema Fede Crédito. A ver, me voy a ir a El Salvador del Mundo. Esta mañana, por cierto, se frustró una caravana, creo una concentración que buscaba darle origen a una caravana de salvadoreños que iban hacia los Estados Unidos. El día de ayer, por cierto, en Guatemala fue retenida una caravana que también buscaba llegar a la frontera de los Estados Unidos. A pesar de todo esto, es el tráfico que estaba en la mañana que me desplazaba por acá. Había una cantidad de vehículos que estaban ahí precisamente aparcados, ¿verdad? Pero a esta hora no se perfila ningún problema para usted si piensa desplazarse por esta zona. Este tema de la migración también sigue siendo otro punto, digamos, preocupante para países como el nuestro, ¿cierto? Sí, no, muy grave. Y también es de los temas que tenemos que enfrentar. Claro, me parece, y vamos a ver si podemos hilvanar un poco el punto cuando regresemos después de esta pausa. Sí, futuro votante, parece mentira, pero es cierto, ¿no? Vea, es real. Así está el tráfico, conecta Salvador del Mundo con Avenida Manuel Enrique Araujo, pues se supone que no hay en la conexión mayor problema para que usted interconecte, así como también con el Paseo General Escalón. Así es que desplácese por esta zona. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Tenemos otra opción, bueno, tenemos más tiempo, vámonos al menú de cámaras para que veamos otra opción de tráfico a esta hora de la mañana. Como siempre, el Boulevard del Ejército sí está fuertemente cargado, miren la carga vehicular, es muy fuerte. Busque vía alterna, está el sector de Agua Caliente, ¿verdad?
¿Sí? El sector Aguacaliente, está también el sector del periférico, en fin. La Garita también. Bueno, así está. Gracias por estar con nosotros, gracias a Sistema Fede Crédito por cedernos este espacio para informar sobre el tráfico en la capital. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos a ustedes por ese gentil tiempo que disponen para estar pendientes de nuestra señal y sobre todo también de poder participar a través de las redes sociales. Diálogo 21 en nuestra cuenta en Twitter, Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que podamos tener esa interacción de comunicación que nos permita también conocer sus puntos de vista con relación a los temas que abordamos esta mañana con René Portillo Cuadra, presidente de la Comisión de Reformas Electorales y diputado del Partido ARENA, y también Juan José Martel de la Comisión Política y miembro de Cambio Democrático. A ver, Juan José, había quedado darte la palabra en este diálogo de la mañana en la cual estamos tratando la manera de identificar aquellos aspectos que de alguna manera a lo mejor pueden representar confusión o es que verdaderamente cuál es la verdadera esencia que tiene la aprobación de esta reforma, donde de acuerdo a lo que se ha hecho es que la Asamblea aprobó el voto en el exterior a través de un sistema postal, a diferencia de lo que el gobierno había solicitado que fuera electrónico. Otro punto que diferencia esta propuesta es que se aprobó que solo fueran para diputados y también diputados del Parlamento Centroamericano. El gobierno había planteado que se incorporara también al tema de los alcaldes. Y luego tiene que ver con el otro, con las circunscripciones, si no mal lo recuerdo, ¿cierto? Correcto. Sí, por ahí anda la cosa. O sea, los puntos que marcan la diferencia. Exactamente. ¿No? Yo diría, en primer lugar, tomen en cuenta que todo el dinero público sale del Ejecutivo. Cualquier órgano del Estado, Ministerio Público u otras instituciones, es el Ejecutivo de donde sale el dinero, porque ahí se concentra en el Fondo General de la Nación. Y ese dinero se distribuye en base a proyectos y en base a programas, en base a planes de trabajo. El Tribunal Supremo Electoral nunca presentó una propuesta consistente de voto en el exterior. Por lo tanto, no era posible hablar de dinero, si había o no había dinero, para una actividad que nunca se presentó oficialmente. Es decir, ahí está, a mi juicio, la falla. Es que el tribunal debió haber presentado con suficiente anticipación, después de descubrir en 2 elecciones presidenciales el fracaso del modelo, debió de haber presentado otra alternativa y hubiera dejado entonces en la cancha del Ejecutivo y de la Asamblea la resolución del problema. En segundo lugar, con las sentencias de la Sala, pareciera ser que en lo que nos conviene las cumplimos. En lo que no nos conviene no las cumplimos, y en lo que nos conviene de determinada forma la interpretamos. Ese es el problema. Que el voto de los salvadoreños debe de ser progresivo, debe de ir paso a paso, tal como lo señala la ley. ¿Eso me conviene? Sí. Pues aquí dice eso la sentencia de la Sala. Pero que en el 2021 era la fecha tope, eso hay que interpretarlo. Pueden haber 10 interpretaciones y yo, cuando quiero tener 6 interpretaciones, invito a 6 abogados. Tercero, que no se puede, y el voto de los hermanos que tienen que votar por consejos municipales, eso no se puede. Pero si los salvadoreños en el exterior
están aportando al desarrollo de sus municipios. Vienen delegaciones y llegan que al municipio de Intipucá, que al municipio tal, a llevar dinero para que las alcaldías construyan escuelas, mejoren parques, reparen calles, haya iluminación. Muchos de nuestros hermanos salvadoreños están apoyando activamente los municipios o donde viven o donde nacieron, soltando enormes cantidades de dinero que les permiten a los alcaldes van al exterior a pedir el apoyo financiero. No, pero a la hora de votar es complicado. A la hora de evitar, eso no existe en ningún país ¿por qué del no mundo. se incluyó entonces a los alcaldes aún siendo? Efectivamente. ¿Por qué no? Yo no entiendo. Por eso es que, insisto, hay un adagio de la política tradicional que lo quieren obligar al que está haciendo nuevas propuestas a que adopte las propuestas que no van a funcionar y si no se opone al progreso. Pero vámonos al fondo. ¿Qué hay detrás de esto? Hay miedo. Hay un temor a la incertidumbre que genera el que una masa de votantes importante irrumpa en la dinámica electoral. Ese es el temor. ¿Es cierto esto, René? Eso es y bueno, siempre ha sucedido. No lo van a aceptar. Pero amigos que nos están viendo en el exterior, hermanos, les tienen miedo de que ustedes se puedan expresar. Están haciendo negocios, solo les conviene sus remesas, eso sí les interesa, las remesas de ustedes, pero no quieren que puedan votar de manera masiva. Además de eso, lo que van a decir, y no están los aviones, pues sí, llenen los aviones para que vengan a votar y llenen los bolsillos de las empresas aéreas. Eso es lo que va a pasar. Amigos, en realidad, les tienen miedo, sigan la lucha. ¿Tienen miedo, por eso no se aprobó como verdaderamente debería de ser? Perfecto. Primero quiero decirte que la propuesta del gobierno tiene una situación de debilidad que la van a entender nuestros hermanos en el exterior. En la propuesta del gobierno y en la propuesta que hacía el ISD, que es casi la misma, solamente se van a poder votar de las 7 de la mañana del día de las elecciones hasta las 5 de la tarde, como si usted estuviera aquí en tiempo real. ¿Qué pasa si el salvadoreño trabaja ese día? Pues no va a ir a votar porque no va a poder acceder a votar. Ese problema no lo hay en el voto por correspondencia, porque días antes de las elecciones le llega el paquete, días antes puede él, a la hora que él pueda, votar, y días antes de las elecciones lo puede enviar. Eso no lo cuentan, de que esa es una limitante grave porque la gente allá vota. Segundo punto, solo termino. Segundo punto, si el señor presidente de la República veta la reforma, lo que va a pasar es que no va a haber posibilidad de que los hermanos en el exterior puedan votar para Parlacen y Asamblea Legislativa, y se va a ir a una controversia a la Sala de lo Constitucional, en donde si la Sala dice que es constitucional que legislemos para voto de consejos municipales, pues va a haber que hacerlo. Pero la Sala sí está consciente de que esta situación puede estropear todo el proceso de ley, el plan general de elecciones. Tercer punto, ¿a quién le conviene o le beneficia el voto en el exterior? Mira, tú te has de acordar cuando estaba el FMLN, los 10 años de gobierno del FMLN, que Juan José pues apoyaba, digamos, ese proyecto político, decía de que Arena no le daba los votos porque el FMLN era el que tenía la diáspora allá. ¿Cuántos votos sacó el profesor Sánchez Serén? 3.800. ¿Cuántos votos sacó el actual presidente de la República de votos en el exterior? No más de 4.000. Eso es asustar con el petate del muerto, porque así como hay gente de Cambio Democrático en la diáspora, hay gente del PCN, del PDC, de Arena, del FMLN, de Nuevas Ideas, etcétera. Pero venir a contraargumentar que esto es por miedo es recordarles cuánta gente votó en el exterior para el profesor Sánchez Serén y cuánto votaron por el presidente de la República. De Juan José, tercer punto. Miedo, entonces no lo aceptas. Tercer punto. Como argumento. No, es que lo que pasa es que ese argumento tendría que estar respaldado no en una afirmación, sino que en pruebas concretas. Te reitero, te lo pongo de otra manera. El actual presidente de la República, con todo su aparataje político que lo llevó a ser presidente, con toda la popularidad que tiene el presidente y sobre todo la que tuvo hace 6 meses, con todo ese carisma que él tiene para llegar a ser presidente, no obtuvo menos de 3.800, 3.900 votos. Pero este no es un tema de los cuellos de botella de si es voto electrónico o voto por correspondencia, sino el tema de que a la gente no se le ha acercado la posibilidad de empadronarse. Y un último punto. Mira,
el tema de los municipios, de apoyo a los municipios, todo lo que ha dicho Juan José es cierto. Gente que viene con ambulancias, con ropa, con medicinas para los municipios. Pero eso no hay que confundirlo, porque eso no lo hacen todos los salvadoreños. Yo te puedo decir que también conozco salvadoreños que se han desligado totalmente, que su familia ya viven en Estados Unidos, que no tienen familiares en El Salvador, que no tienen domicilio, que no tienen arraigo, y en consecuencia ellos ni siquiera votan porque no les interesa votar. Pero hay otro grupo okay, que sí apoya a las municipalidades. Asustando, ¿sí?, con el petate del muerto. ¿Tú estás asustando con el petate en primer lugar, el voto electrónico, la ventaja es que la gente puede votar a través de un dispositivo electrónico con total seguridad. En Estados Unidos, ¿qué salvadoreño no tiene un buen celular, una buena tablet? Esté donde esté, puede ejercer el voto. Y con seguridad. ¿Cómo no se hacen operaciones comerciales? Tú mueves tu dinero muchas veces desde un celular y estás hablando de dinero, por el amor de Dios. Estás hablando de operaciones financieras que ahora se mueven miles de millones de dólares cada momento de un lado para otro por la vía de los mecanismos electrónicos. Ese es asustar con el petate del muerto, decir que no van a votar. Por otro lado, miren, todos hemos apoyado en algún momento de nuestra vida al FMLN. Hemos estado cerca. Es decir, en ese sentido, eso nosotros siempre lo hemos dicho y nunca lo hemos ocultado. Creo sí de que el país ha perdido una oportunidad y hay algo que me preocupa. Hoy ya se comenzó a decir que si el gobierno veta, es porque no va a permitir votar a los salvadoreños. Nuevamente el mismo argumento de la política tradicional. Hoy, según este argumento, el gobierno no tiene más opción que aceptar una ilegalidad. No tiene más opción el gobierno, aunque se considere que eso es inconstitucional, llegaran a esa conclusión, ahora resulta que tienen que aceptar esa ilegalidad que ha hecho la Asamblea Legislativa. Qué triste esa situación en la que se quiere arrinconar al gobierno para que asuma una responsabilidad que no tiene, una responsabilidad que en todo caso debería de ser del Tribunal Supremo Electoral y de la Asamblea Legislativa. Te voy a decir cuál es mi posición sobre lo que plantea Juan José. Mi posición y mi recomendación al gobierno es: no la vete, obsérvela. Veamos cuáles son las observaciones que el presidente plantea que pueden enriquecer este proyecto y aprobemos si es correcto lo que el presidente dice. Mete alcaldes y mete electrónico de nuevo. Bueno, la propuesta de... pero discutámoslo. 43 votos los tienen. Y además de eso no hay dinero. Obligatoriedad. Discutámoslo si existe la posibilidad real de que el tribunal lo implemente. Pero no se trata de arrinconar al gobierno, se trata de que el gobierno llegue a un consenso mínimo para tratar de establecer puntos de encuentro. ¿Sabes por qué? Porque el presidente de la República y su equipo de trabajo tienen que llegar a un convencimiento fuera, digamos, de egos, ¿verdad?, políticos. Lo presentaron tarde, sinceramente, lo presentaron tarde. Y yo te digo, la propuesta es buena. Y el tribunal nunca lo presentó, que era el organismo obligado a hacerlo. Es probable. Lo que pasa es que mientras el tribunal no cuente con el financiamiento adecuado, no pueden disponer de hacer un procedimiento. Juan José, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo elaboro proyectos, elaboro presupuestos y sobre esa base es que pido financiamiento. Estaban pidiendo financiamiento sobre algo que era abstracto. Y si hay dinero para lo postal y ha habido, ¿por qué no iba a haber para un sistema similar? ¿Dónde está la Porque propuesta? no sabían la licitación. Te voy a poner un ejemplo. Es que es elaborar propuesta, no es hacer licitación. Eso es lo que te iba a decir. Es elaborar propuesta. Eso es lo que te iba a decir. Y sobre la base, una licitación lleva atrás una planificación y un cálculo de los costos. Te voy a poner un ejemplo, Juan José. Para poder licitar un equipo que pueda valer 5, 7, 8 millones de dólares, necesitas hacer una licitación. El presidente presentó hace 6 días la propuesta del gobierno. ¿Cuánto tiempo se va a tardar para hacer la licitación? Por lo menos 3 a 4 meses. ¿Cuánto tiempo dice la ALACAP de que se debe adjudicar? Por lo menos en 45 días. Ahí tenés entre 4 y 5 meses más. ¿Cuánto tiempo te queda para capacitar y para poder hacer correr y las pruebas del sistema? Alrededor de 4 meses. Es decir, pero entrar a esta dinámica del voto electrónico en 4 o 5 meses que pueda correr un programa, pero esto no es así. Estos no son tomates que se van a comprar a la tienda.
Esto se necesita todo un aparataje que permita garantizar el sistema. Y ahí es donde yo digo, y lo digo con respeto al presidente y con humildad a su equipo de trabajo, lo presentaron tardíamente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ver qué se puede observar y qué se puede mejorar. Pero yo reitero, para mejorar el proyecto de voto en el exterior, no crean que es la ley la que hay que mejorar. Lo que hay que mejorar es el financiamiento del DUI. Lo que hay que financiar son que hayan en las ciudades más gente donde pueda sacar el DUI, que se facilite el reempadronamiento, etcétera. El sistema va a mejorar cuando cambie la mentalidad. Y muchas veces va a haber quizás que hacer cambios en la Asamblea Legislativa en el 21. Ojalá que la ciudadanía esté entendiendo esto. Porque cuando las cosas se quieren hacer, se hacen y siempre existen posibilidades. Y cuando no se quieren hacer, hay miles de obstáculos legales, hay interpretaciones, hay no se puede y hay señalamientos. Hoy resulta que la culpabilidad es del gobierno, es de los que señalamos estas deficiencias que pudieron haberse corregido. Propuestas han tenido desde el año pasado. El tribunal ha sabido y ha hecho sus evaluaciones después de cada elección y ha constatado el fracaso que ha tenido el voto de la idea que vete el presidente Por lo tanto, yo diría, hay responsabilidad del Ejecutivo, pero no le tocaba. Es que el Ejecutivo no le tocaba presentar una propuesta. No es cierto. Es totalmente equivocado. A quien le tocaba era al Tribunal Supremo Electoral. Él lo que tenía que decir es sobre la base de tener una idea de costos, si había o no había dinero. Y si no le tocaba, ¿por qué la presentó? Porque tampoco se le prohibía cuando vio la necesidad, cuando vio que no estaba operando el sistema político, cuando vio que no estaba operando el sistema personal y había presión de la diáspora. Yo estoy de acuerdo contigo, había presión de la diáspora. Cuando la diáspora empezó a presionarlo, entonces se dieron cuenta que habían cometido un error de no respondernos la nota del 3 de septiembre. Y entonces fue que a la carrera lo presentaron incluso sin decirle a los ministros que estaban reunidos con nosotros que iban a presentar una propuesta. No, yo creo que en realidad este tema yo me siento orgulloso de haber votado, de haberle dado a los salvadoreños la posibilidad que puedan elegir sus autoridades, y obviamente los que no votaron pues también tendrán sus respuestas. Quiero agradecerles a ambos. Tú no me dijiste así en 5 segundos, que lo vete, sancione. Yo te iba a preguntar lo mismo. Eso corresponde, tendrá que hacer un análisis, pero qué triste que lleguen a descubrir que hay una inconstitucionalidad y no puedan vetar lo que es lo que corresponde. Y además ya está señalado con anterioridad el argumento. Es para acusar al gobierno de ser el responsable de haber cometido un error que se cometió en otra parte. Ahora resulta que la carga le va a caer al gobierno y no le va a caer a las por lo del gobierno. ¿Sabes vos que el 28 de febrero se cierra la posibilidad que se puede hacer cualquier reforma electoral? Si nosotros estuviéramos pensando de mala fe, como lo dice Juan José, nosotros lo que hubiéramos hecho era aprobar este tema en la última plenaria antes del 28 para negarle la posibilidad al presidente de las observaciones. Pero eso no te lo dice Juan José. Lo calcularon bien, calcularon bien desde el año pasado. Lo calculamos bien para darle la posibilidad de que voten. Así es. Claro, le damos la posibilidad. Les agradezco a ambos. En la segunda parte vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hablar de otros temas del país también, con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y también Roberto Rubio. Vamos a la pausa. Gracias por haberme acompañado, René. Gracias también a ti, Juan José. Les agradezco muchísimo que nos hayan puesto al tanto de la verdadera esencia de la discusión que se estaba generando desde la semana pasada sobre este tema de la reforma que se planteó para el voto en el exterior a través de un sistema postal y no electrónico como en algún momento se había hecho. Pero bueno, ahí están, es nuestra, digamos, señal. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar en esta segunda parte a presentar a nuestros invitados. Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde. Gracias por acompañarnos, Roberto. Buenos días, Ernesto. Gracias a ti. Gracias también a Eduardo Escobar, que nos acompaña de Acción Ciudadana. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas por los cuales los hemos invitado a ustedes es hablar sobre la necesidad de transparentar el ejercicio de la función pública a partir de una ley, y sobre todo que busque eliminar todos estos actos de contrataciones
que se han hecho en la administración pública, violando varios aspectos que tienen que ver con, la eficiencia, la notoriedad en la designación de plazas. Pero no puedo también soslayar un poco, retomar el tema y la discusión que teníamos con sus anteriores invitados. Me gustaría conocer cuál es la opinión que tienen en estos minutos introductorios sobre esta aprobación que hizo la Asamblea Legislativa del voto desde el exterior para diputados, pero excluyendo a alcaldes. A ver, ¿qué piensan ustedes? Eduardo, tú eres muy estudioso también de esta materia, ¿no? Bueno, creo que habría que comenzar la discusión con el hecho de que hay una resolución, una sentencia de Sala de lo Constitucional de diciembre de 2016 que ordena a la Asamblea Legislativa regular el ejercicio del voto en el exterior para la elección municipal y legislativa. O sea, recordemos que en 2013 se hizo una aprobación de la ley, pero solo habilitaba voto en el exterior, elección presidencial, no lo habilitaba para legislativa y municipal. Entonces, la Sala, en esa sentencia, amplió el alcance del ejercicio del derecho hasta estas dos elecciones. Entonces, ya tenemos casi 2 años, o un poco más de esa sentencia, y la Asamblea Legislativa no había regulado. Entonces, en ese primer aspecto, creo que hay un avance con la aprobación de una regulación que habilita la elección legislativa para que se pueda votar. Pero esto también cae en un incumplimiento de la sentencia, porque está la otra elección que se está excluyendo, pese a que la sentencia así lo decía. Después se puede discutir si es lo mejor voto epistolar o voto electrónico. Esa es otra discusión, que es una cuestión más de conveniencia y facilidad. Pero si lo hablamos en términos estrictamente jurídicos, hay un cumplimiento parcial de la sentencia por parte de la Asamblea Legislativa. Y eso lo que puede significar es complicar tener aprobado en tiempo una reforma para voto en el exterior y que se pueda implementar en esta elección. Porque lo que probablemente suceda es que la Asamblea Legislativa reciba el decreto vetado del presidente y vetado por inconstitucional, por lo que se ha escuchado de los funcionarios que están involucrados en el tema. Y esto significaría que la Asamblea o reconsidera el proyecto y aprueba otro teniendo en consideración lo que diga el presidente, o se decanta por superar el veto y mandarlo a casa presidencial para que lo sancione, para que lo sancionara el presidente, si él reconsiderara su posición. Pero lo que probablemente pase es que llegue de nuevo a la Sala de lo Constitucional. Entonces, eso va a llegando complicar, ahí entrampa todo. Sí, va a complicar al tribunal con el tema de ejecución del plan de elecciones, con el tema del presupuesto para esta modalidad de voto en el exterior. O sea, puede haber un problema con esta decisión que se ha tomado. Ok, Roberto, por años recuerdo que también es un tema de la cual no ha estado alejada en sentar su posición un organismo como el que tú representas, ¿no? Una institución, ¿no? Sí, mira, yo no he leído la ley como para dar una opinión acabada, lo que han aprobado en este momento. Lo único que podría decir son 2 cosas. Una, que es importante saber las razones por las cuales no se incluye, digamos, en esta vez el voto pues, por rostro para los alcaldes. ¿Cuáles fueron los argumentos? Si es un argumento logístico, y por otra parte, si se dejó abierto esto como que hubo un proceso para decir, mire, si se cierra, están incumpliendo. Si se dice no, pero es por un problema de tiempo, el argumento y de organización, entonces lo vamos a hacer para la próxima, visto como proceso, pues ojalá que digamos que pudiera cumplirse. Entonces yo no conozco los argumentos por los cuales se excluye pues a los alcaldes. Eso no. Sin embargo, ver la importancia que tiene de abrir y fortalecer la participación en esta democracia, ¿no? Sí, o sea, más bien lo que te diría es que se ve un poco chueco el sentido de que, digamos, que se pueda votar solo por, digamos, afuera por diputados, y no alcaldes. No alcaldes. Bueno, y segundo, lo del voto electrónico. Igual, quieras o no, hay países, Alemania y otros países desarrollados, Venezuela, que no tienen, no lo hacen por voto electrónico porque no hay confianza, y sobre todo por los hackers, etcétera, no hay confianza en eso.
Y acuérdate que tenemos un Tribunal Supremo Electoral nuevo, relativamente nuevo, con poco tiempo. Y meter este elemento ahora creo que nos puede crear problemas. Yo soy más de la opinión de ir paso a paso, siempre y cuando pues se vayan cumpliendo las sentencias, ¿no? Yo quiero agregar algo a Sí. lo que decía el doctor. Lastimosamente parece que de nuevo hay un cálculo político tanto desde el gobierno como de los partidos en la Asamblea Legislativa con lo que tiene que ver con el ejercicio del voto. ¿Y a qué me refiero? En primer lugar, se ha hecho público que hay algunos movimientos en Estados Unidos para que más personas saquen su DUI con fines de que voten. Y esto se está impulsando desde cercanos a Nuevas Ideas. Entonces hay un interés porque el ciudadano vote y eso está bien. Bueno, pero ese es bueno. Claro, es el bueno, ejercicio, sí. pero no lo están haciendo, o sea, la propuesta del gobierno no viene pensado directamente para que la gente ejerza el derecho, sino que porque tiene un interés electoral. Y por el otro lado, también los partidos están tratando de bloquear cualquier aumento de votación Para no verse afectado. para no verse afectado. Sí. Entonces, por eso digo que al O final... sea, tú ves acá un juego de intereses, así, Es que para ese manera, es de el manera punto, concreta. ese es el punto. Y lastimosamente están jugando con un derecho de los ciudadanos en el exterior. Y eso es reprochable. Y digo de ambos lados, tanto del gobierno como de Los partidos políticos. que están en asamblea. Y por eso se ha enredado. Si la sentencia es de diciembre de 2016, entonces estamos hablando que ya tuvieron... Sí. ¿Por qué no casi lo hicieron? 3 años Sí, claro. para... Y esto lo que significa también que junto con la papeleta de la elección municipal con la cara del alcalde, se recuerda que Sí, está sí, sí, eso que ahí fue en la discusión, sala, sí. estamos desviando la atención de la reforma electoral que se necesita en este momento en el país. Estamos hablando, por ejemplo, el tema de introducción de tecnología para las mesas, no se está hablando de eso. Estamos hablando de la fiscalización de campañas e ingresos y gastos de partidos, tampoco se está hablando. Entonces se están yendo, la Comisión de Reformas y la Presidencia se están yendo por reformas tangenciales y no se están yendo al fondo de la creando un reforma clima electoral. de discusión como el que Exacto. tenemos. Querías aprobarlo un poco para Sí, cerrar no, esto y entrar al otro tema, ¿no? Mira, hay cosas que son a veces más simples, como el promover justamente el voto en el exterior. Creo que eso sería menos complicado, ¿no? El poder promover ese voto, ¿no? Y en general, pues no solamente para unos, y una medida puede ser no cobrarles lo que les cobran por el DUI, es decir, hacer incentivos para que la gente vaya a votar, porque es ínfima la gente que en el exterior va a votar. Entonces, lo que hay que hacer es promover el voto en el exterior, ¿no? Más que meterse, digo, en estos vericuetos que más bien pareciera que es una disputa mediática, a ver quién aparece más bonito y mejor maquillado de cara a la diáspora. Creo que más bien creo que hay otras medidas que se pueden impulsar que son mucho más simples y que no van a complicar. Ya de hecho todo este sistema, ¿se acuerdas? Todos los problemas que hubieron con las computadoras, etcétera, acá. La organización de este evento, que queda poco tiempo, temas presupuestarios, todo eso creo que hay que analizarlo antes de irse por la vía más complicada. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos. La necesidad de una ley que corrija los males en el tema de la asignación de plazas en la función pública. Ese es un tema por los cuales se les convocó para hablar sobre los puntos de atraso que hay en esa discusión y el no ponerse de acuerdo para poder aprobar cuanto antes y evitar todas estas acusaciones de nepotismo y otros quejas o males que están dentro de la estructura pública, ¿no? Hablamos de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, vamos a pasar un poco la página. Esperamos que de alguna manera se den pasos agigantados con el tema del voto en el exterior. Yo creo, y sin temor a creer que haya más de intereses de partidos, lo importante es darles el derecho que merecen los salvadoreños, que es un derecho político, un derecho constitucional que le asiste,
de poder ejercer su voto. Y más aún cuando, desde luego, hay asistencia y preocupaciones por el envío de remesas a nuestro país. Bueno, hemos tenido en los últimos días acusaciones, señalamientos en el tema de nepotismo y la gran pregunta es lo que hemos venido, creo que también con ustedes, abordando, es la necesidad de tener un marco regulatorio que mejore todo esto, Roberto. Bueno, una ley de función pública. Mira, hay dos cosas que se necesitan para ir terminando con estos vicios, ¿no? Que están en el sector público en general, no solamente en la Asamblea, también en el gobierno central, también en la Corte Suprema de Justicia. O sea, este es un fenómeno, ¿no? Que se ha venido dando en el Estado en general, ¿no? Y es un tema para irlo corrigiendo, por un lado de leyes, por ejemplo, en la ley que tenga que ver, por ejemplo, con nepotismo, que no es considerado delito, por ejemplo. Entonces la Fiscalía no puede entrar. Habría que reformar esa ley. Hay que poner más sanciones, porque ahora solamente son montos que pueden andar en 4.000 y 5.000 ante una falta de ética, porque solamente juzgado en este momento por el Tribunal de Ética Gubernamental. Y está la ley también de la función pública. Son reformas que necesitamos, por un lado, la ley de ética, para aumentar las sanciones, para mejorar la tipificación del delito, y la ley de la función pública, pues para que no existan también estos abusos y se reduzca el margen de discreción que tiene el funcionario en las contrataciones, claro, ¿no? Pero también es un tema de voluntad, porque no solo de leyes, porque esta es una práctica, y tú sabes que hay, digamos, muchos casos evidentes de este tipo de prácticas, y sin embargo el Tribunal de Ética no se mueve. El Tribunal de Ética reacciona a veces cuando hay alguna presión ciudadana, ni siquiera petición. A veces deberían de actuar de oficio, pero hay una pasividad espantosa ante este tipo de casos, porque es sabido, digamos, de esta práctica, por ejemplo, del diputado Gallegos. En el periodo del Frente también hubo contrataciones de militantes, y no me extrañaría que en este gobierno se está dando, de la Presidencia de la República, los diputados de Gana, y posiblemente, digamos, en sectores donde están digamos, los funcionarios de gobierno actual, también se están O sea, es dando, una práctica muy generalizada en todos los órganos de Estado, ¿no? Lo que hay que evitar acá, creo yo, es que esto se venga a sumar a esto que ya parece un deporte nacional de agarrarla contra la Asamblea. Yo creo que se lo merece, y por algo aparece en los últimos lugares la Asamblea de los partidos políticos, ¿no? Pero de ahí a tratar de decir, mire, hay que demoler la Asamblea, y aquí el bueno es la Presidencia y el malo es la Asamblea, tampoco. O el órgano judicial, porque, que es otro también señalado. El punto es no romper ese esquema de contrapesos que tenemos, y decir, mire, es que la Asamblea no sirve para nada, todos son unos corruptos. Primero absolutizamos que todos, lo cual no es cierto, porque hay muchos que me consta, diputados, que quieren hacer sus cosas, pero claro, la estructura a veces no les permite, su misma fracción no los deja, pero hay ciertos intentos, pero termino diciendo que ahora todo el mundo lo ha agarrado, y como es fácil ahora agarrar a la Asamblea como que fuera la única. Yo siempre lo he dicho, es el ente más escrutado, más fiscalizado. Claro. Pero creo que por esa razón lo han convertido en un deporte nacional para decir, mira, es que el otro es el bueno, el otro es el que va a acabar. No, es que el otro también está contaminado. Okay. La esencia de todo esto es una ley, es un marco regulatorio. A ver, veamos un poco tu impresión, Eduardo. Bueno, sobre este tema, sumando a lo que dice el doctor, hay que también tener en cuenta el tema del cumplimiento de la ley que actualmente está vigente. Si bien el marco regulatorio puede estar desfasado, pero la ley de servicio civil, la ley de la carrera administrativa municipal, por ejemplo, a nivel municipal, tienen un procedimiento detallado de cómo se hace la contratación de empleados públicos, y en esa medida esto no se está cumpliendo. O sea, estamos hablando de una regulación vigente, y solo me recuerdo el tema de la ley de probidad. Nunca se había
aplicado, tenía más de 50 años y cuando se aplica, pues bueno, tiene algunos resultados. Entonces, en este caso sucede lo mismo, sin quitar la necesidad de que hay que reformar y hay que aprobar una nueva ley, la ley de la función pública, hay que aprobarla, sin duda. Lo otro que quiero mencionar es que también habría que salirnos del ámbito exclusivamente de los familiares y habría que ir también al tema de la militancia partidaria, porque también se utiliza el empleo público para contratar militantes con diferentes finalidades. Obviamente hay una red clientelar alrededor de los funcionarios, de los diputados, por ejemplo, y de otros funcionarios de otras instituciones estatales que deben de mantenerlas. Y esas redes son las que al final sostienen políticamente tanto al interno del partido como a la hora de una elección al funcionario. Esas redes, aparte de que se mantienen un beneficio porque reciben un salario y todo esto, también genera otro efecto, que es el del financiamiento indirecto de partidos políticos. Porque aquí estamos hablando que se crean plazas dentro del Estado que no se necesitan con la finalidad, aparte de esta red clientelar, de financiar partidos. Y eso también debe de ser un aspecto que hay que ponerle atención, porque estamos encontrando plazas innecesarias solo con fin electoral, de financiar a un partido político. Entonces, eso, digo, habría que también ampliar la mirada sobre este tema. Concuerdo con lo que dice el doctor, hay varias instancias estatales que tienen este problema y no solo la Asamblea Legislativa, o sea, no habría que enfocarnos ahí, pero tampoco habría que enfocarnos solo en familiares, sino que también en militantes de partidos. O sea, el tema del clientelismo político. Voy a Claro. la pausa. ¿Qué pasa con la ley? ¿Por qué creen ustedes que la ley no se aprueba? ¿Es una ley imperfecta? ¿Es una ley que no...? ¿O es que verdaderamente se tiene un interés porque la cosa siga como tú lo dices, ¿no? Para mejor provecho de los partidos políticos, más allá de lo que podría ser ese tema de las amistades, sino que el financiamiento de partidos, que creo que es punto válido para pensarlo a partir de la designación de plazas que territorialmente andan, entiendo, trabajando por los partidos políticos. No es un invento mío y que me perdonen un poco si hago hincapié en ello, pero ahí hemos conocido de la versión de muchos diputados ahora que dicen que son personas contratadas para trabajar en acciones con la comunidad en representación del partido. O sea, estamos hablando precisamente de esos temas, ¿no? Que no son muy transparentes en esa materia. Voy a hacer una pausa, 7:45. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para poder, preguntarnos por qué razón creen ustedes que la ley no se aprueba. Hay otro actor en esto que lo decía Extracámara, Eduardo y también Roberto, que tiene que ver con el rol o la postura de los sindicatos de trabajadores con relación a este tema, ¿no? En general te diría que no se aprueba por las resistencias, ¿no?, que hay de distintos actores. Por un lado, los mismos funcionarios públicos. El funcionario público, sobre todo el que tiene autoridad, el que tiene poder, no le interesa perder ese nivel de discrecionalidad que le permite contratar a familiares, amigos, militantes. No le interesa como persona y no les interesa como instituto político tampoco. Y eso tampoco le interesa al gobierno central. Tampoco hemos visto esfuerzos del gobierno central para hacerlo. Es más, el gobierno anterior, que se hizo un esfuerzo en el gobierno anterior para sacar la ley de la función pública, tuvo resistencias. La misma persona, el mismo equipo que impulsó esto, tuvo resistencia y no lo hicieron. La administración del presidente Sánchez Serén presentó un proyecto. Exacto, elaboró ese proyecto. Perdón, y lo anterior, que fue Mauricio Funes, presentó otro proyecto. Hasta última hora lo presentaron. Pero ya lo tenían, se discutió, hubieron mesas de diálogo. Y solo eran cambios de nombre, algo así, pero fue Mauricio en la administración Funes y la administración Serén. Pero nunca lo presentaron, porque la misma persona, Antonio Morales, que fue el que hizo el esfuerzo para impulsar esta ley de la función pública al interior,
creo que él mismo sentía que dentro del partido, Sí. dentro del mismo gobierno había Sí. resistencia. Y no me extrañaría, pues como digo, que en este gobierno, que en esta legislatura de la Asamblea, y que sectores sindicales, como he dicho, también hay resistencia, porque le quita margen de discrecionalidad al funcionario público, pero también le quita margen de discrecionalidad o pone en riesgo los puestos sindicales. Y hay un liderazgo sindical que se opone. Una de las razones por las cuales también el Frente no quería, digamos, hacer esto era por no querer quedar mal con ciertos sindicatos. Y digamos que los líderes sindicales han sido los que se han venido, digamos, oponiendo, porque tienen un estatus que no es ganado por mérito, es casi ganado por tradición, por esos mecanismos a veces viciados que hay entre los mismos sindicatos. Y esas son las resistencias, lo que ha impedido que la ley de la función pública sea una realidad hoy en día. pueda avanzar. Y sea un ente correctivo de todos estos males, ¿no? Que son, lo hablábamos extracámara, el tema de los partidos políticos, tú lo mencionabas, y decías que hay datos, cifras que verdaderamente sorprenden, Eduardo, en esta materia. Sí, es que en el tema pero un poco sin perderme bajo la mirada también Claro. de observar un poco el papel de este actor, que es el tema de los trabajadores. Claro, las cuotas partidarias tenemos registrado 2014, 2018 más o menos, anda por el orden de 2.5 millones solo en la Asamblea Legislativa. Entonces ahí hay un lugar una institución estatal donde hay una fuente de financiamiento de partidos. El tema de los sindicatos, obviamente hay una resistencia porque la ley establecería nuevos parámetros para el empleo público, es decir, evaluaciones constantes, por ejemplo, de desempeño, para ver si esta persona está ejerciendo adecuadamente su cargo. Y eso, sin duda, en nuestro contexto actual del funcionario empleado público, no es bien visto, porque pocas instituciones tienen algún sistema de medición de la eficiencia de los funcionarios. Y entonces, en esa medida, esto va a significar más obligaciones para aquellos que no están dispuestos a trabajar adecuadamente dentro del Estado. Porque no quiero decir que todo el empleado público no esté dispuesto a trabajar, pero digo de aquellos que tienen intereses. Y en esa medida creo que también habría que evaluar por ese factor de los sindicatos el costo político que puede tener para cualquier actor tratar de impulsar este tema. ¿Y a qué me refiero? Supongamos que el presidente invierte un poco de su capital político para aprobar la ley. Esto le va a significar sin duda huelgas de los sindicatos, oposición, cierre de locales de las instituciones estatales, paros en la prestación del servicio, etcétera, etcétera. Eso sin duda, ese costo político de tratar de aprobar esto y los problemas sociales que puede ocasionar, no creo que el presidente lo quiera asumir. Mira, sin embargo, saludos a Paul Steiner, me está enviando esto, Ernesto, con relación al tema. Dice, se instala mesa tripartita para analizar y reformar propuestas a la ley para la función pública. Sí, Fue hay un la espacio. semana pasada donde estaba Félix Ulloa, Claro. estaba el ministro de Trabajo, ¿verdad? Claro, O sea, vamos a ver si esto, y por eso digo, el quien tiene un costo, quien tiene capital político para invertir acá, el presidente de la República. Él podría aprobar esta ley, impulsar la aprobación de esta ley para hacer esta reforma. Ahora, Y alistan una nueva ley, porque según una titularidad acá que también nos manda del periódico El Diario del Mundo, donde dice, alistarán nueva ley de la función pública. claro, es que la comisión de la Asamblea Legislativa la comisión ad hoc está estudiando junto con, ahí está el equipo impulsor, están buscando la aprobación de la ley. Pero digo, el costo político, y más que viene la elección legislativa el otro año, puede ser un desincentivo para aprobar la ley. Pueda que después de la elección se piense en aprobar esto. No sé, pero el tema es que no veo en los partidos, no veo en el presidente una intención de en conjunto asumir el costo de hacer esta reforma por todas las implicaciones que podría tener con, por ejemplo, el tema de los sindicatos. A ver, Roberto. No, concuerdo. O sea, un nuevo estímulo, digo yo, en el ejemplo que planteaba,
para entrar a una discusión seria con el tema. ¿Ah? Sí, es que ya se hizo. Este es un tema bastante discutido, Eduardo. Ya han habido mesas antes. O sea, lo que quiere decir es que mejor aprobémosla ya y en el camino la corregimos. Pero cuando tú haces un análisis, como el que acaba de decirnos Eduardo, empezar en este periodo preelectoral a aprobar una ley de la función pública frente a la resistencia de los sindicatos es un costo político que ni el gobierno ni la asamblea se lo va a querer echar encima. Yo, ojalá me equivoque, pero mi pronóstico es que vamos a pasar hablando de la ley de la función pública por un buen rato, ¿no? Es cierto que hay presión ciudadana para que esto se haga. Estos casos de nepotismo todavía presionan más por parte de la opinión pública para que se haga algo. Pero, digamos, esa presión todavía no es lo suficientemente fuerte para hacer ver a los funcionarios que tienen que hacerlo. Todavía pesan más las resistencias, los cálculos políticos y como viene el periodo electoral, pues va a ser bien difícil. Ojalá, como te digo, me equivoque, pero mi estimación es que vamos a establecer esta mesa tripartita, lo vamos a seguir discutiendo y vamos a tener que esperar un buen tiempo, no sé cuánto, para que esta ley se apruebe. ¿Qué papel deberían de jugar aquellos organismos que en algún momento están abogando fuertemente porque se mejore la administración pública? Te pongo, he visto programas de asistencia, de cooperación, por ejemplo, que proclaman porque en el país se corrijan todos estos males y no los estoy viendo activos a la hora de entrar en esta discusión, ¿no? No sé si me equivoco, a ver. Bueno, desde sociedad civil, que se tiene un apoyo de cooperantes internacionales para seguir empujando el tema, ahí sí se está activo, pues, o sea, las diferentes organizaciones que trabajamos en estos temas, pues estamos impulsando la aprobación de la ley. Tal vez, y aquí viene el punto, hay un interés político más fuerte que es el que impide que se apruebe la ley, a pesar de las diferentes voces, ya lo decía el doctor, estamos empujando de sociedad civil esto, hay casos relevantes que merecen la atención y que suman a la presión, pero no obstante eso, no se ha logrado desentrampar la aprobación. Y yo me sumo a lo que decía el doctor, ya se hizo diagnósticos, hay análisis, mesas y no se ha aprobado. Hasta 3 proyectos se han presentado. Exacto. Entonces, bueno, creo que son más porque también las organizaciones laborales han presentado el propio. Esperemos que esta mesa tripartita tenga resultados en el corto plazo y no sea simplemente un mecanismo de dilatación de aprobación de la reforma. Okay. Eso interesante. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y ponernos un poco también al tanto desde la perspectiva de ustedes, examinar este tema que tiene que ver muchísimo con el ejercicio de la transparencia, ¿no?, en la administración pública, que es un factor de mucha ayuda para hablar de desarrollo en el país. Roberto, gracias. Solo un llamado nada más, y es que en la balanza se va a inclinar a favor, digamos, de una ley de la función pública cuando el costo político, ¿no?, sea menor ya que el beneficio político de aprobar esta ley. Y lo que puede hacer este beneficio político, ¿no?, para que los partidos lo vean como un beneficio, es que haya suficiente opinión y presión ciudadana para que se haga. Ok, interesante. Gracias, Eduardo. También te agradezco muchísimo. Gracias por el espacio. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. Interesantes temas. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.